Bueno, que los patitos vamos con las guerras carlistas y su influencia en la estructura política de España. Cómo estos conflictos marcaron la evolución del sistema político español y siguen teniendo repercusiones en algunos sectores actuales. Evidentemente, algunos tratan de utilizar el carlismo como ariete, a pesar de que técnicamente el carlismo actual tiene dos vertientes más o menos reconocibles, como son la de Carlos Javier y la de Sixto, a pesar de que en principio Sixto no tendría descendencia y moriría con él. Pero, claro, la evolución del carlismo desde una posición en 1931 del jaimismo, que en buena medida fue permeado para llegar a acuerdos con EAJ-PNV en el caso de las elecciones constituyentes de aquel año, en el mes de julio de 1931, para las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española. Luego derivaron a través de Falconde, desde Sevilla y otras vertientes carlistas para una reconfiguración que apartó al carlismo jaimista y el carlismo en su globalidad respecto de la realidad del ámbito Gelchale para derivar en lo que acabó siendo la insurrección de primera hora con, por ejemplo, la Sanjurjada en 1932 y luego la deriva respecto de la no admisión, tanto por la derecha como por la izquierda, que querían la republicanización a su manera del nacionalismo vasco respecto de la incorporación o no de Navarra a través del Estatuto de Estella y la derivada posterior en el que en principio, si no querían incorporarse al Estatuto de Estella, sería para tener un estatuto propio que jamás se prefiguró, cosa que otras regiones sí prefiguraron un estatuto, ya sea como Aragón, que intentaron prefigurar a lo largo de 1931-37, Cantabria, que tuvo un intento, Andalucía, que tuvo ahí un intento, más allá de los tres estatutos que previsitaron su realidad, como es el catalán, el vasco y el gallego. Y por eso la disposición transitoria segunda de la Constitución de 1978, hablando precisamente de aquellos que plebiscitaron en el periodo de la Segunda República, que son estos tres casos. Ahí tenemos materia en donde se suele hablar respecto de las guerras carlistas, dónde sucedieron, cuáles fueron los elementos carlistas más visibles. El periodista Xavier Ríos comenta alguna vez respecto de cuáles son los enclaves carlistas y luego los superpone respecto de los elementos procesistas, por ejemplo, de dónde surgen unos liderazgos importantes, como puede ser el del señor Puigdemont, respecto de ese anclaje en la tradición histórica de territorio, política, institucionalidad, vertiente reivindicativa y vinculando carlismo y nacionalismo catalán. También hay gente que vincula nacionalismo vasco y carlismo debido a que la propia personalidad de Sabino Arana deviene de lo que había previamente, aunque pudiera hablarse, como dice el señor doctor Xavier Ormechea, de carlismo per accidens. Hay un artículo que publicó de ella en Historias de los Vascos que habla precisamente de esta idea de la realidad aparente y de la realidad auténtica, en donde el propio Sabino Arana llevó a una dialéctica contra el partido carlista, llevando a término esa diferencia respecto de la tradición foral, la tradición nacional, y quien defendió realmente la realidad tradicional de los vascos. En la vertiente monárquica dinástica nos encontraríamos con la situación de las leyes sálicas, que eran unas leyes de tiempos de los salios en el ámbito del hexágono de Francia respecto de la herencia, cosa que nos encontraríamos que en las Españas, ya sea en Castilla, como en algunas otras realidades, la mujer había tenido una presencia importante. Por supuesto, sería largo y prolijo la explicación respecto de por qué garantizar a través de la vertiente, ya sea mujer, la vertiente hombre, en unas situaciones en las que, por ejemplo, nos encontraríamos con leyes bíblicas respecto de
ya sea, por ejemplo, ¿por qué obligar a la mujer que había sido violada a tener que casarse con su agresor? En buena medida, en la actualidad no se puede entender, pero en aquellos tiempos, en ámbito bíblico, se encontraría la respuesta en que ese agresor, si no recibía una pena, y la pena tener que ocuparse de lo que había hecho, luego podría seguir ejerciendo su mal, y la mujer ya estaba estigmatizada, con lo cual ya no se podía casar con nadie más, con lo cual le estaban poniendo en aquel caso, en aquel contexto, una pena al señor violador. Eh, por tanto, el contexto respecto de los sucesos es bueno e interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que con Carlos IV su herencia, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con Fernando VI. Fernando VI tiene una dificultad respecto también de su señora esposa, que había tenido relación respecto de Felipe V, que en buena medida ahí tenemos el terreno con Luis I, olvidado rey, respecto de una visión que Felipe V tiene el doctor David Botello, que ha venido un par de veces, pero no específicamente sobre Felipe V. Igual ameritaría un diálogo respecto de el doctor David Nievas con el doctor David Botello, hablando de pros y contras de Felipe V, como parte importante de ahormar esa situación de cambio de dinastía respecto de lo que había supuesto la guerra de sucesión, con las dos vertientes, en principio, como en la vertiente borbónica, en principio jacobina, pero sí también derivada del rey Enrique IV de Francia, Enrique III de Navarra, que a finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, estaría conectando la herencia norpirenaica del reino de Navarra con respecto de la vertiente de Francia. Recordemos en Pavía, que tiene un conversatorio hablando en el quinto centenario respecto de esta batalla con el doctor David Nievas. Tenemos ahí a que con el rey Francisco I de Francia tenemos al rey Enrique II de Navarra justo a su lado, con una playa de unidades gasconas. Eso seguramente rompe la mentalidad de algunos. Y esa herencia deriva precisamente a través de este sobrino, nieto de Luis XIV. Recordemos, el rey Enrique IV tuvo un hijo que es Luis XIII. Pues tenemos esa vertiente. Pero luego se dirá que aquellos defensores del antiguo régimen, del modelo confederal, tendrían en el elemento austracista como heredero auténtico, que sería desde el ámbito de los austres mayores, los austres menores, y la propuesta más o menos confederal. Sería objeto de un what if, tal vez a través de esa lista de reproducción que tenemos respecto de Despertaferro, Ucronías, Monarquía Hispánica, y también recuerdo en una introducción de un libro de Bernardo Colsa, Lloreda, hablando de conflicto regional, digamos el debate regional cántabro, que es bastante grueso y está comentado en el canal y que seguramente amerita en la revisión porque es una introducción histórica. Y luego los artículos respecto de el pensamiento regionalista cántabro de siglos XVIII, XIX, XX, explicando desde el punto de vista de cómo se pensaba entonces, estaba ahí establecido, sobre todo teniendo en cuenta de que luego nos encontraremos con el uso, y en este caso hice yo un texto para Historia de los Vascos de ella, gracias al doctor Luis de Guezala, estableciendo ese año 1880 en el que Luis Arana, hermano de Sabino, va en dirección hacia A Coruña, bueno, perdón, en este caso sería la provincia, a pesar de que fue inventada, como el resto de provincias gallegas, en 1833, Javier de Burgos se inventa provincias, se inventa diputaciones, que hasta ese momento solamente estaba en el ámbito vasco, y fue el café para todos del siglo XIX. Nos encontramos con ese relato respecto de que un militar santanderino le hizo saber, a través de la chapa fuerista que tenía el señor Luis Arana, de que o defendía los fueros o defendía a España, pero las dos cosas a la vez no. Y ahí tiene una derivada interesante porque habitualmente se ha establecido la derivada que tenía respecto de el señor Luis Arana, pero la
situación de fondo de ese militar santanderino no se había explorado, y yo quise en ese texto amalgamar esa vinculación respecto de qué había podido pensar ese militar santanderino y por qué. Y en ese momento, por lo tanto, nos encontramos con esa derivada respecto de la monarquía hispánica, con esas dificultades que decía objetivamente de la cúpula, la situación de Fernando VI, después de la pérdida de su mujer, con ese llamado año sin rey, la situación después de traer de Nápoles a ese señor Carlos, que será Carlos III, que estaba haciendo un internship, estaba siendo el becario en el reino de Nápoles dos Sicilias, que formalmente era independiente, pero todo el mundo sabía que estaba vinculado con la monarquía hispánica, y toda la situación que luego derivaría en la realidad de propio Felipe V y herederos en el ámbito borbónico, porque a diferencia, por ejemplo, de los portugueses que llevaron la corte al Nuevo Mundo en la época de las guerras napoleónicas, hubo un planteamiento, pero a veces el relato, desde diversos autores, respecto de esta idea de si fue favorable o no, de la lucha intestina entre Fernando VII y Carlos IV, su padre. eh, Ahí hubo dificultades a la hora de comprender quién estaba en el lugar correcto, o tendrá juez, la situación del 2 de mayo de 1808. Ameritaba una situación en la que los intereses de las diferentes facciones, lo cual resulta ciertamente curioso recordar que los partidos políticos en España, en parte, pudiéramos vincularlo al surgimiento a través del ámbito monárquico, porque una infanta de España fue la creadora del Partido Liberal, que luego será importante a la hora de entrañar y desentrañar esa realidad de la primera guerra carlista. Hay un fresco a través de Carmen Mola, que está comentado en este canal, a pesar de que la novela fue premiada, pero es bastante vacua en mi opinión, y ahí está el recuerdo de ese vídeo explicativo de este canal, que en principio centra su tiro en Madrid y pudiera haber tenido una ensalada de vicisitudes bastante rica, pero que decidió no hacerlo así. Nos encontraríamos ciertamente con ese juego de debilidades en el que en principio, y estaríamos hablando de 1833 a 1839-40, en unos años nos encontraríamos con una visión, tal vez incluso tratar de llegar a un acuerdo. Nos encontraríamos previamente con el hecho de que habría un imperio mexicano después de la independencia. Cierto que se suele decir el grito del cura Hidalgo, pero el cura Hidalgo en realidad no era independentista, sino que defendía la España auténtica frente a la España degenerada que había generado el siglo XIX después de la Revolución Francesa, y un esquema que pudiera luego vincularse con la afectación respecto de la llamada Revolución Bolchevique, a pesar de que realmente fue un golpe de Estado lo de octubre-noviembre de 1917 respecto a la Revolución Auténtica, que fue la de febrero de 1917, la que tiró al zar abajo y la que impuso un cambio a un régimen liberal ya definitivamente, y no el parcheo que supuso la consecuencia de la guerra franco-prusiana, que está comentada aquí en el canal de un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente respecto de la creación de la Duma, que luego fue intermitente en 3 periodos diferentes en la historia de Rusia. En el caso de España nos encontraríamos con una situación en la que el Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, tenía una idea de que él tenía que reinar porque su hermano tenía una ausencia de descendencia, lo cual nos remitiría también, ¿por qué no?, a la situación hipotética que Toti Martínez decía, que tiene un conversatorio en este canal hablando de literatura, pudo generar con Fernando el Católico, dibujado, perfilado por Maquiavelo en su Príncipe, respecto de Germaine de Foix, con un posible hijo legítimo, cómo hubiera evolucionado el asunto, lo mismo que cómo hubiera evolucionado el asunto si en vez de la monarquía entre Castilla y Aragón se hubiera juntado entre Castilla y Portugal, que en el momento histórico tenía mayores vicisitudes de ser coagulada la realidad de ese momento en ese escenario. Con lo cual, ahí tenemos la situación en la que, como decía hace unos días de la historiografía en buena medida se construyó en base
base a personalidades, esos puntos de giro de bodas, bautizos y comuniones en escenarios que vinculan aristocracia, monarquía y que olvidan todo ese fondo, ese pozo de historias respecto de la generación, de la que la historia la hace el pueblo. El pueblo, con toda su conexión, comercio, realidades, vivencias y todo lo que supone. Con lo cual, aquí tenemos en el ámbito de la historia, de las guerras carlistas, la visión desde arriba, la visión respecto de la aristocracia, respecto de la nobleza, respecto de la monarquía y de la realeza, en el que esta realeza tiene dificultades a la hora de la transmisión de sus valores y de su descendencia, como por ejemplo en el ámbito de lo que pudiera ser un Enrique VIII, en el caso de Inglaterra, con todo lo que supuso, también implicando la monarquía hispánica, la situación luego a la llamada Bloody Mary, que liquidó una especie de rebelión, pero con juicio a unas 250 personas, pero luego Isabel I liquidó sin juicio ni nada a unas 1200, y aquí paz y después gloria. Ahí tenemos el mal del relato, el relato como la forma en la que se estableció, y esto lo supe a través de una caja de trovadores en Belumartis con David Nievas y Noemí Toral, que a través de productos audiovisuales establecen conexión con cuál es el trasfondo histórico que quiere transmitir y el de verdad que sucedió y que no está contado en esos productos audiovisuales que han permeado en nuestra realidad histórica. En buena medida, las guerras carlistas no han tenido ese trasfondo en cuestión de ámbito de audiovisual, porque la industria audiovisual española, en buena medida, no usa ni abusa de la historia, salvo periodos concretos, como especialmente Guerra Civil y similares. En la guerra carlista, la primera, por lo tanto, nos encontraremos como derivada de lo que había supuesto la llamada Guerra de Independencia, la guerra contra el francés, 1808, 1813, 1814, una guerra internacional, pero con vectores territorializados, como es esa guerra contra el francés, y luego nos encontraremos con personalidades que habían sido guerrilleros del llamado General No Importa, que habían luchado en un determinado bando, pero luego lucharon en otro distinto, en la guerra carlista, y en principio ese final abrupto, como es el abrazo de Vergara, porque hay esos intentos de tomar Madrid. La idea tradicional de tomo la capital y entonces el enemigo se derrumba. Hubo esa entrada, o estoy mezclando escenarios en donde hay una entrada en Madrid, una acogida fría y luego la retirada. ¿Fue Napoleón, José Bonaparte o fue el pretendiente Carlos María Isidro? Hay que saber desbrozar la historia y poner cada cosa en su contexto, porque una cosa es José Bonaparte, otra Carlos María Isidro, a pesar de que haya mentalidades que puedan fusionarlos. Nos encontraremos ciertamente con escenarios principales de batalla en el ámbito levantino, catalán, valenciano, y en el ámbito vasco-navarro, respecto de lo que suponía la apuesta por Carlos María Isidro, cosa que retrotrae a lo que decía de la guerra de sucesión, en donde los vascos tuvieron en Felipe V un heredero legítimo, porque conectaban tal vez la herencia a través del reino navarro norpirenaico en la figura de Enrique IV de Francia, Enrique III de Navarra, en donde luego Luis XIII y Luis XIV y este heredero de la dinastía pues retornaba a través de Felipe V, pero esa apuesta que fue victoriosa, fue ganadora en el caso de la guerra de sucesión, en la guerra de los carlistas es negativa, a pesar de que es una guerra civil, con todo lo que supone, que hay en todo el territorio vasco, hay ganadores y perdedores. Ahí tenemos Capitanes de Navarra, de José Beloki, hablando de ese previo de 1512, de lo que supuso el siglo XV, con
personalidades como el príncipe de Diana y los aramonteses y bamonteses, todo lo que supuso, y que en buena medida también permea ese relato en sus claves principales a lo que vemos después en las guerras carlistas respecto de la idea primero monárquica, pero también la idea de país, que también retrotrae a 1640 con la unión de armas. Son proyectos de larga duración, la idea uniformizadora desde arriba, jacobina, centralista, que en cierta medida luego acabará vinculándose a partir de 1837, que a pesar de que no es la primera constitución no es la de Cádiz de 1812, es la de 1808 de Bayona, el llamado Estatuto de Bayona, constitución otorgada, digamos, por algunos, la llamada Constitución Liberal, la de 1812, antiforal y anti-española, derivada del francés, lo cual resulta paradójico. Era anti-española y anti-francesa, muy francesa en la literalidad del texto, pero luchando contra el francés, con el paraguas de los británicos en la zona de Cádiz. Con esa situación que, como decía, algunos autores ponen en valor la idea de cómo se eligieron a los representantes en Cádiz. Como delegados elegidos por la población, como delegados elegidos por una minoría funcionarial de unos pocos miles de expatriados que en la propia Cádiz votaron la elección de determinados representantes que fueron los que sirvieron en Cádiz como segundo grupo, y luego otros que se autonombraron a sí mismos y estuvieron en Cádiz, con lo cual la legitimidad de origen de la asamblea que parió la Pepa es legítima o no legítima. Y luego nos encontraremos con esa derivada en donde el Estatuto de 1837, como posible constitución, ya configura una realidad diferente, y la idea de lo que está detrás, los batallones que se rindieron, otros que no se rindieron, respecto de Maroto y Espartero, la posibilidad no hecha respecto de una defensa conjunta de esa foralidad, y lo que supuso después la cesión de ese acuerdo que tal vez tenga algún tipo de relación con la disposición adicional primera de la Constitución de 1978. Pero en 1876 nos encontramos con la derogación que viene de esa ley de 1839, con ese transepto del siglo XIX en el ámbito español, en donde en principio el acuerdo de Vergara fue incluso traicionado en 1841, no ya por la ley paccionada, sino por decretos del propio Espartero, con decisiones respecto del derecho de sobrecarta del pase foral, respecto de las aduanas que estaban en el Ebro y que luego pasaron a estar en la costa, lo cual fue ciertamente un ataque a un modelo complejo, un modelo confederal de las Españas entendido tradicionalmente, a pesar de que había habido jalones a la hora de hacerlo de otra manera distinta, de configurar esa unicidad que en principio en otros lugares de Europa había generado mercados internos que pudieran hacer ese comercio respecto de una mayor cantidad de personas, como compra y venta. En fin de cuentas, mercado es personas que venden y compran, y eso atacaba la institucionalidad, que a fin de cuentas fue lo que sucedió en el siglo XIX. Si no puedes modificar las normas, debido a que están ligadas a unas instituciones, destruyes las instituciones para que se queden obsoletas esas normas. Y luego, cuando las normas estén obsoletas, les impones unas normas nuevas desde la centralidad de Madrid. Esto que supuso el ataque de los decretos de nueva planta en 1714 y derivados en el ámbito de la corona catalano-aragonesa, para que disfruten mis haters, lo digo de esa manera, la corona de Aragón con sus derivadas respecto del Principado de Cataluña, el Regne de Valencia, las Baleares, Mallorca y demás, y todo esto, el conglomerado confederal que suponía la herencia de Ferran el Católico y todo esto, después del compromiso de Caspe,
por decirlo de alguna manera, respecto de esa boda con Isabel la Católica y todo esto, bueno, pues nos encontramos con una situación en la que la cercanía en el siglo XIX, esa lucha intestina en el ámbito del Estado español y el surgimiento de un Sabino Arana hace que esté todavía fresca la herida después del surgimiento de la lucha política que permita el mantenimiento, ojo, el mantenimiento de lo que otros han luchado y impulsar la recuperación de aquello que se ha podido perder debido a la implementación en el 28 de febrero del año 1878. Estoy con el 1714, que es la desaparición del fuero catalano-aragonés, pero en el concierto económico surgido en el 28 de febrero de 1878, ahí no está el nacionalismo vasco, no está EAJPNV, pero sí está el movimiento vasco, ¿eh? El país vasco, el pueblo vasco y sus instituciones, como Fidel Sarraminaga y el diputado general de Vizcaya, que ha hecho una presión desde dentro, a pesar de que el concierto no es con él, sino unas diputaciones designadas a dedo, en donde nos encontramos con una situación evidentemente conflictiva, dificultosa. Por tanto, el carlismo, la vertiente territorial, ha tenido esa situación, con la derivada tal vez política, con la creación, por ejemplo, del Partido Carlista, que es el partido más antiguo de España, a pesar de que luego no ha tenido una derivada de presencia en el ámbito público y de éxitos electorales como pueda ser el Partido Socialista o el Partido Nacionalista Vasco, que son el segundo y tercer partidos más antiguos del país llamado España. Así pues, tenemos por tanto esos conflictos que marcaron esa evolución del sistema político español en esa lucha entre lo que supone el jacobinismo centralista, que en principio estaría ligado con la reina regente, después de la muerte de Fernando VII, de la situación con el partido llamado liberal, a pesar de que el liberalismo en general en Europa, como diría mi amigo Jorge Dorta, deviene de la lucha anticentralista, antimonopólica, antiaristocrática, en base a la libertad, desde raíces populares, y resulta contraproducente esa visión desde el lado español, en donde surge desde la monarquía, surge desde arriba y no desde abajo, surge desde la aristocracia y surge desde una cierta visión centralista, lo cual es contrario al surgimiento del liberalismo clásico, especialmente en el Reino Unido. Pero, bueno, ahí está parte del intríngulis, tanto desde la vertiente monárquica de la sucesión, como desde la vertiente institucional, sobre todo con ese siglo XIX, de construcción de una realidad centralista jacobina unitaria. Luego, la deriva que tiene en el siglo XX, y todavía con los problemas territoriales que existen en el siglo XXI no resueltos, como por ejemplo el tema de la derivada de la financiación de las comunidades de régimen común, pero también la integración del hecho de que a veces pareciera, y digo pareciera, que las comunidades autónomas para ciertos vectores políticos españoles son vistos como la consecuencia de una derrota militar y que han sido impuestas las comunidades autónomas por una potencia extranjera y fueran consecuencia de una imposición y por lo tanto las comunidades autónomas fueran un ente exógeno a la realidad española. Pero bueno, ciertamente creo que en buena medida os lo puedo dejar a partir de aquí, en comentarios, lo que consideréis respecto de partidos, realidades institucionales, el ámbito monárquico, todo esto que hemos tratado de explicar respecto de lo que hemos visto aquí, tratar de continuar el desarrollo tal y como vosotros tal vez lo veáis. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty bien.